¿Y qué hacemos con los reciclables? Ya vimos qué podíamos hacer con los orgánicos, con los reciclables. Primero, buscar las alternativas, ¿cierto? Siempre evitar consumir algún producto que no se pueda reciclar. Si es que lo voy a consumir, ¿lo puedo reciclar? ¿No lo puedo reciclar? ¿Qué se recicla en mi territorio? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hoy en día, por lo menos acá en San Fabián, podemos reciclar? Hay emprendedores que necesitan mis residuos. ¿Me sirven para algo en mi hogar este residuo que estoy generando? Por ejemplo, como los plásticos que les mostraba antes. Bueno, quizás ese me sirve para la propia casa. No lo tengo que llevar a un lugar. Me puedo terminar haciendo un puff o una cama de perro, ¿cierto? Entonces, muy importante cuestionarnos esto, porque al final, si yo en mi territorio tengo para reciclar lata, cartón y vidrio, y no plástico, bueno, voy a tratar de comprar envases que sean de vidrio, de lata y de cartón. En San Fabián, ¿qué alternativas tenemos hoy en día? Primero tenemos los retiros de la basura común, que son 3 veces por semana mediante el camión de puerta a puerta en las avenidas principales, ¿cierto? Pero además tenemos 3 campanas de vidrio que están ahí cerca del liceo. En la esquina de la plaza, ¿no? En la esquina de la plaza hay 3 campanas de vidrio donde yo puedo llevar mis vidrios que tienen retiro de 1 vez por mes. Y ahí también tenemos que presionar para que haya más retiros porque siempre se colapsan, ¿cierto? Y también tenemos 5 puntos, si no me equivoco, o son 8 puntos de esos canastillos que son de la empresa Se Recicla. Y estos canastillos tienen para reciclar lata, PET, que es la botella transparente, la almeja, donde viene el sushi, todo eso es PET. Entonces ustedes se fijan que diga PET, ¿cierto? Y también tiene para reciclar el HDPE, que es aquel plástico como de los envases de champú, algunos envases de champú, o esos envases como de los bidones de detergente, ¿cierto? Entonces, fijarse que diga PET o que diga el número 1 en el reciclaje y fijarse que diga el HDPE. Esos dos se pueden reciclar. Entonces, cuando uno va a comprar y quiere comprar algo que es de alguna marca, etcétera, o un producto, y va viendo las marcas y de repente hay una marca que el envase lo puede reciclar y otra que no, bueno, elijo el que lo puedo reciclar, ¿cierto? Y así voy generando un poquito más de acción y conciencia en torno a el qué hago con mis reciclables, dónde los puedo llevar. Y hoy en día en el sector Bullileo, Las Vegas, Las Guardias, Puente de San Fabián, La Balsa, Camping Municipal, en la calle Carrera, en la esquina con Andes, en Purísima, en la esquina Pasaje Norte, en la Villa Malarcura, la Villa Lico, al lado del Turquito, cerca de los bomberos y en la Plaza de San Fabián. Tenemos todos esos puntos en San Fabián donde podemos ir a dejar estos residuos, ¿cierto? También los retiros son 1 vez por mes. Y proyectos emergentes en San Fabián, está Soloterra, que es un proyecto que se ganó durante mucho tiempo, hicieron un gran programa de gestión de residuos orgánicos, lamentablemente se acabó el financiamiento y ahí quedó porque lamentablemente no tenemos el hábito de pagar por la gestión de nuestros residuos, sino que estamos acostumbrados a que alguien se hace cargo, no sabemos quién, pero alguien, nosotros lo dejamos fuera nomás. Está el proyecto Prima, con la misma problemática del financiamiento, también parado en la gestión del residuo, si bien estamos haciendo conciencia ambiental y cultura ambiental, también está parado en la gestión del residuo por la falta de financiamiento. Y también está la cooperativa inclusiva, que ese no es su logo, yo lo puse, que tienen un mercadito, que ellas trabajan en la reutilización y ellas se hacen cargo de un montón de residuos, ¿cierto? Entonces, hay proyectos emergentes con respecto a esto en San Fabián. Tenemos canastillos, tenemos punto de acopio de vidrio, nos falta cartón, que sería, y ahí ya como que tenemos más o menos cubierto, ¿cierto? Prima de todo tipo, Soloterra, lo orgánico, la cooperativa inclusiva generando emprendimiento, ¿cierto? Pero está todo como ahí. Y ahí es donde es importante volver a las R, reclamarle a la municipalidad que invierta en este tipo de proyectos, que invierta recursos en la temática ambiental de los residuos, etc. Entonces, la basura común, ¿hacia dónde va?
esta basura. Aquí yo no sé si se alcanza a ver desde esa imagen, pero esto es una toma de un basural. Todo eso son las toneladas y toneladas y toneladas de residuos que generamos todos los años. Estas son las llamadas zonas de sacrificio. Si se fijan, al fondo hay casas, vive gente. Y ninguno de nosotros que bota la basura y la deja ahí para que el camión se la lleve, quisiera vivir en una casa cerca de un vertedero, ¿cierto? Pero igual, por algún motivo, la dejamos ahí y nos olvidamos que existe. ¿Cierto? Entonces, no solamente hay casas, hay colegios, hay cursos de agua que se contaminan. Y esto sí es que tienen la suerte de estar en un relleno sanitario que está más o menos controlado, pero la verdad es que son, si no me equivoco, 27 rellenos sanitarios en Chile. El resto son todos vertederos autorizados muchas veces, pero que contaminan, ¿cierto? Y que sobre todo el gran problema de los vertederos es la percolación de las aguas que cae a las napas subterráneas y contamina las aguas. Y en San Fabián, bueno, se va al Ecobío de Chillán Viejo. A ese vertedero se van nuestros residuos hoy en día, ¿vale? Entonces, ¿cuántas toneladas generamos al año más o menos en San Fabián? Son aproximadamente 1.300 toneladas anuales. ¿Y cuántos recursos se gasta la municipalidad en botarlos? Alrededor de 300 millones por el pago de disponer los residuos en el vertedero. La realidad de San Fabián es que al año 2018, si no me equivoco, en este gráfico, en la materia orgánica tenemos el 50%. Esto es en San Fabián y en el mundo, más o menos estos gráficos no se modifican mucho. Sí se modifican en el estrato socioeconómico, pero en general es más o menos lo mismo. Y San Fabián tiene un poquito más de la mitad de materia orgánica, ¿cierto? Entonces ya disminuyendo nuestra materia orgánica ya tenemos a la mitad de los residuos. Entonces, 54% en materia orgánica, 6% en papel cartón, 21% en plástico, 10% en vidrio y 9% en otros residuos. Entonces, ¿qué es lo importante de esta basura común? Ya, tenemos los orgánicos, los reciclamos. Los compostamos. Tenemos nuestro basurero de reciclable, se los entregamos a algún emprendimiento, los llevamos a nuestros puntos limpios, etcétera, etcétera. Y la basura común, ¿qué hacemos con ella? Antes de botarla y olvidarnos que existe, sin culpa, con autocompasión, la observamos, ¿cierto? Y revisamos, ¿qué estoy botando? ¿Qué de esto podría reciclar? ¿Qué de esto podría reutilizar? Esto lo podría haber evitado y me hago esos cuestionamientos, reflexiono al respecto. Y la boto. Y me recuerdo que lo hice y que que puedo disminuir este consumo. Pero la verdad es que no podemos tampoco no generar ningún tipo de residuo porque no vivimos en una sociedad que nos permita hacer eso. Con respecto al consumo, cuando me cuestiono este consumo, ¿cierto? ¿Cómo me lo puedo cuestionar? Bueno, una de las formas de cuestionarse el consumo es observar el ciclo de vida de este consumo, de este objeto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una lata de atún. Entonces aquí yo tengo un gráfico que muestra más o menos de una lata de atún todos los procesos asociados, ¿cierto? Por un lado tenemos la hojalata, que antes de llegar al comercio fue distribuida, o sea, se generó una huella de carbono, ¿cierto? Antes de eso fue manufacturada, antes de eso pasó por un proceso de fundición, antes de eso pasó por una extracción del mineral con el que se hizo la lata, ¿cierto? Y eso fue hecho en un ecosistema, esa extracción, esa materia prima, en alguna montaña. Y ese ecosistema se transforma en una zona de sacrificio, ¿cierto? Porque la extracción de ese mineral va a afectar la flora, la fauna, los cursos de agua y las comunidades que estén alrededor de ese ecosistema. Lo mismo pasa con el atún. Este alimento, para llegar, hubo distribución, hubo huellas de carbono, hubo manufactura, hubo una industria pesquera. Los problemas que tenemos en el sur con los salmones, con la salmonera. Pero nosotros seguimos comprando salmón, ¿cierto? Entonces, ahora, tampoco es que hoy no compres nunca más salmón y si compras salmón eres lo peor. No, acuérdense, autocompasión, pero reflexión. Porque cuando uno lo hace desde ahí, uno puede decir, no quiero comprar salmón, no voy a consumir salmón. Y uno se siente bien con eso. No lo hace como, no puedo porque si lo hago no estoy siendo consecuente. Y si algún día llegaste a un lugar y había salmón, te lo comí.
mí y no pasa nada. ¿Me explico? Ujú. Pero voy a ser consecuente y voy a poder estar alineado y hacerlo con gusto, el generar un mayor impacto positivo, digamos. ¿Qué le pasa a ese lugar, a ese ecosistema de donde se saca el salmón? Se transforma en una zona de sacrificio, ¿cierto? Donde se afecta la flora, la fauna, los cursos de agua y las comunidades. Y lo mismo sucede con el papel que envuelve. Este papel viene de una industria forestal que también es una zona de sacrificio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa después? Eso es delante, todavía no llegó a la mesa. El antes ya es tremendo. Ya, Sí. llegó a la mesa, lo tienes en tu mesa, lo abres y en menos de 30 segundos, Basura. basura, ¿cierto? Si se transforma en basura, va a un vertedero como el que les mostré antes, zona de sacrificio, ¿cierto? Si tenemos suerte lo podemos reciclar, ¿ya? Y lo mandamos a la industria del reciclaje, pero igual la industria del reciclaje es contaminante, ¿cierto? Entonces quizás lo mando a la reutilización, ya, ahí estoy generando por último un impacto positivo, porque alguien va a emprender, va a generar economía, y lo va a reutilizar y no va a ir a un vertedero, ¿cierto? O por último, ya, eso lo puse como después, pero puedo prevenir. Y quizá no comprar el pescado en formato de lata, sino que comprarlo Congelado. fresco o congelado. Ah, fresco en ese caso. Fresco, Sí. y ojalá llevo mi tupper o mi bolsa hermética reutilizable para no generar el residuo, ¿cierto? O definitivamente no como atún. Y lo sustituyo por otro alimento que no genera residuo. O que no genera un impacto tan grande, quizás un impacto menor. Entonces aquí estaría como un atún sostenible, digamos. Lo que se podría comprar como de repente esos productos que uno dice, bueno, voy a elegir este producto que tiene menor huella hídrica, menor huella de carbono. Ya, este atún por último viene de una pesca sostenible. La gente no va y barre con todos los atunes. Probablemente va a ser un atún más caro, pero como menos atún y cuando como atún, como el buen atún. ¿Me explico? Ujú. Y por último, la toma de conciencia. Conversar sobre la cuestión ambiental. Insisto, con compasión, con autocompasión y sin juicio. Pero empezar a hablar del tema. Empezar a conversarlo. Y quitarle un poco el peso de que, ay, que... Porque si es que le pongo ese peso, no lo voy a querer hablar. Mejor lo evito, ¿cierto? Yo evito enfrentarme a la situación incómoda. En cambio, si no lo vemos como algo incómodo y lo aceptamos como una realidad que hay que empezar a vivir, le quito el peso, ¿cierto? Entonces, empezar a hablar sobre la cuestión ambiental. Oh, fui a un taller, hoy hice esto, oye, te tinca si reciclamos, o voy a comprar con los amigos, no sé, pues vamos a ir a comprarnos las piscolas, por ejemplo. Ok, cabros, después del carrete juntemos todo para que esto se vaya al vidrio, acá hay una campana, ya, ¿quién se hace cargo del vidrio? Ya, yo me hago cargo, el otro se hace cargo de las latas de la cerveza, ya, cabros, pero juntemos y aplastemos todo, y después del carrete resulta que nuestro carrete No generó basura que se fuera al vertedero, sino que lo reciclamos todo, Claro. ¿cierto? No quiere decir que nos vamos a comprar las cosas y que vamos a tener que dejar de carretear, pero nos hacemos responsables. Y eso genera pertenencia porque va a generar unidad, todos haciendo lo mismo para un bien común. Eso a nivel de corazón nos llena como humanidad, ¿cierto? Actuar con consecuencia. Y el actuar con consecuencia tiene que ver con decir, ok, esto no lo quiero de esta manera, lo rechazo, o esto lo reduzco, o de repente esto también me tiene hasta acá y tiro toda la basura y soy consecuente conmigo igual porque soy autocompasiva, ¿cierto? Reconocer mi ecosistema, ¿dónde vivo? Y mi ecosistema no es solamente los árboles y el río, mi ecosistema es mi casa. Mi primer ecosistema es mi casa. El patio. El patio, la gente con la que vivo. Cuido mi casa, limpio el baño, lavo la loza, básico. Ese es mi primer ecosistema. Partamos por casa, ¿cierto? Y después reconocer el ecosistema en el que estoy. ¿Qué árboles hay? ¿Qué tipo de bosque hay cerca? ¿Vivo rodeada de pinos y monocultivo o vivo rodeada de bosque nativo? Ah, interesante. ¿Vivo en una selva de cemento
Ya, ok, ese es mi ecosistema. ¿Este ecosistema me beneficia? Chuta, no. ¿Qué podría cambiar de aquí? Observar, ¿cierto? ¿Dónde estoy? ¿Y cuál es mi accionar? ¿Lo perjudico? ¿Lo mejoro? ¿Cierto? Observar a mi alrededor, empezar a observar, a mirar, a conectar, ¿cierto? Y por último, conectar, esta idea como de el corazón y la mente, como conectemos con la vida, con el proteger, con el cuidado. Hoy en día estamos en una crisis del cuidado. Las mujeres entran al plano laboral, que son las que siempre se les otorgó el cuidado, y no hay una entrada a los cuidados de parte del hombre. Entonces como que todos nos fuimos al ámbito laboral y a ser productivo. Y de repente los cuidados quedaron en manos de ¿quién? No es casual que la Tierra está como está justamente con esta crisis del cuidado. Aparte que en general son las mujeres las que estamos en la vanguardia de la cuestión ambiental. Igual hay un montón de hombres, no estoy diciendo que no. Pero las mujeres son las que tienen más cancha ganada. Tienen más cancha ganada porque siempre han estado en las labores del cuidado. Entonces les resulta más fácil cuidar y ver. Pero por eso hay que conectar, porque necesitamos empezar a cuidar todo, ¿verdad? Y por último, recalcar que la articulación territorial es esencial como vía hacia la sostenibilidad y a las economías regenerativas. No podemos hacer esto solos o solas. Necesitamos articularnos, necesitamos estar con más personas, necesitamos conversarlo, necesitamos conectar con los otros, ¿cierto? Y en esto se hace la invitación a empezar a hablar del tema. Partir por eso. Hablarlo, enfrentarlo. Y no como algo que tenga juicios, insisto, esto es súper importante porque si no vamos a generar rechazo. Sino como, oye, esta es nuestra realidad. Ya, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos generar un cambio? Y de repente vamos a estar comprando las piscolas para el carrete y... Vamos a poner ojo en qué compramos. Vamos a poner ojo y vamos a articular. Oye, cabro, y si este carrete lo hacemos sostenible, y algunos van a decir, no estoy ni ahí porque van a querer rechazar, ya. Pero otros van a agarrar el cuento y de repente te vas a dar cuenta que son más. Ya, sí, hagámoslo. No sé si para el carrete es el ejemplo perfecto. O sea, sí, igual está. Pero es buen ejemplo porque Sí. en general todos los autos carretean. Sí. ¿Cierto? ¿Tienen alguna duda? Oye, cuando tú hablas de vertedero y de relleno sanitario, ¿qué diferencia tiene? Ya, el relleno sanitario cumple normativas que tienen que ver con la protección del suelo, con la limpieza de las aguas, ¿vale? Y con el control de los efectos de los gases que genera. Entonces, básicamente, un relleno sanitario es un gran hoyo impermeabilizado, ¿vale? Que va tirando toda la basura y toda el agua que va cayendo, después va a una planta de tratamiento donde se limpia y aparte tiene unos tubos que va sacando el gas y lo van quemando. Entonces, se mantiene estable y la basura no tiene contacto directo como con la tierra. Hay un manejo, ¿cierto? Básicamente eso. Y el vertedero es el mismo hoyo, pero sin más. Sin ningún tratamiento. Ah, eso. Me acuerdo, cuando vivía en Cerrillo había un vertedero, pero que después lo taparon nomás. Es que siempre se tapa. Siempre se tapan nomás y eso sigue generando todo el rato descomposición eterna. Eterna. Wow. O sea, no eterna, todo al final se degrada. Sí. Ya, entonces, lo más importante es que la articulación territorial es esencial para lograr cambios en nuestro paradigma, para lograr una cultura ambiental, para lograr desarrollar y desenvolver la educación ambiental. Así que las dejo y los dejo a todas invitadas a hablar, a conectar, a hacer pequeños cambios, a no querer cambiar el mundo, sino querer cambiar su cultura. Un gran abrazo y que sus vidas sean más sostenibles. Muchas gracias.